Quisiera presentar a Jorge Sonsini, que va a seguir con la segunda parte del taller de hoy. Jorge. Gracias, Pilar. Realmente impresionante, ¿no? O sea, entrar en este mundo que para nosotros, por un lado, a veces parece tan conocido y cuando comenzamos a dudar y a estudiarlo, nos damos cuenta y no deja de sorprendernos, ¿no? Cada vez que nos acercamos a la escritura, a su contexto, a su formación. El libro de Isaías es un libro que realmente a mí siempre me ha apasionado, me ha gustado muchísimo, porque encierra una gran riqueza, ¿no? Me gusta cómo cerró María Silvia hablando de esa canción nueva, ese nuevo pacto, ese pacto que Dios renueva, ¿no? Y que también tenemos que acercarnos a Él pensando en el Dios, no solamente del pacto sinaítico, ¿no? Del pacto abrámico, del pacto davídico. Y creo que es de mucha riqueza para nosotros, y muchas veces como iglesia hemos dejado de dudar en estas cosas y hemos mirado el Antiguo Testamento como que bueno, listo, ya está, vino Jesús y nosotros con el Nuevo nos arreglamos. Sin embargo, Isaías es alguien que nos habla de un Dios. Dios en Isaías se revela como el santo. Lo que ella recién, María Silvia, nos hablaba de Dios enviando un siervo para hacer alianza con el pueblo y para hacer también luz a las naciones, es algo completamente revolucionario. En aquellas épocas los dioses, las divinidades generalmente eran locales, tribales, a lo sumo podían ser étnicas. Pero de pronto un Dios se revela como el creador de todas las cosas, como único, que no comparte su gloria con nadie, que es creador, que se acerca al hombre, que busca a su pueblo y que no solamente busca a un pueblo, sino que busca a toda la humanidad en todos los tiempos, todas las naciones. Y por eso el texto es completamente sorprendente. Pero nosotros, como cristianos, y María Silvia dio una introducción y nos dio pie a esto, ella comentaba que dentro de todas las lecturas que se hacen al texto, la que tenemos los cristianos pues, católicos, evangélicos, ortodoxos, cualquier sea la confesión dentro de la fe cristiana que uno esté, leemos en alguna manera a este siervo como el Jesús de Nazaret. Y en esta segunda parte yo quería hacer un poco de énfasis o llamarnos la atención a pensar en este siervo. Recién alguien había preguntado si alguien históricamente, ¿no? Había cumplido antes de Jesús este tipo de anuncios, ¿no? Y veíamos que, bueno, Ciro podía ser una imagen de ese siervo. Pero Jesús, la iglesia primitiva, los discípulos, luego en sus escritos, identifican a este Jesús que anduvo con ellos, con el siervo de Isaías. Si nosotros podemos recordar en el libro de la Consolación, cuando comienza este precioso libro, nos habla de alguien que precede al que vendría, ¿no? Y aparece el texto donde se nos habla de una voz que clama en el desierto, que prepare en el camino del Señor. Y cuando en el Nuevo Testamento vemos esto cumplido en Juan, nos damos cuenta que en el momento del bautismo de Jesús, Juan oye una voz del cielo en que dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Lo mismo que figuraba, ¿no? Lo mismo quizás haciendo alusión a estos textos, a este cántico de este siervo. Juan nos deja el relato de esto y los evangelistas lo recogen y dice: oye una voz del cielo que decía: este es en quien yo me complazco.
Y si no solamente esto, dice, sino que veía al Espíritu descender sobre él, ¿no? O sea, dos de los elementos claves de este siervo del cual estábamos hablando. Pero no solamente Juan de esto, sino también los discípulos en los distintos escritos, y Jesús mismo, de alguna manera, se identificó con este siervo. ¿Por qué? Porque él se identificó a sí mismo como alguien que no venía a ser servido, sino a servir. ¿No? Ustedes recordarán ese pasaje, ese ganar mi vida en rescate por muchos, rescate por todos y sus profesiones. Y me gustaría que miremos este pasaje para comenzar, para acercarnos después al texto de Isaías, desde la perspectiva, podríamos decir, cristológica, usando como una lente hermenéutica la cristología. Perdón por interrumpir, Jorge. Si es posible, si puedes hablar un poco más fuerte, a algunas personas les cuesta escuchar. Bien, bien, ahí espero que me escuchen mejor. Eso está mejor. Gracias. Está bien. Y les invito a que miremos un pequeño texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. En el capítulo 20 de Mateo hay un texto donde aparecen dos de sus discípulos y que llegan a Jesús con la mamá, ¿se acuerdan? Y que querían ser grandes en el reino de Dios. Y cuando los otros loyeros empezaron a enojar y a pelear, así que Jesús les habla, Mateo capítulo 20, a partir del versículo 25. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿No? O sea que Jesús les habla a sus discípulos y les dice: miren, ustedes tienen que ser siervos, así como yo lo soy. Así que él se identifica delante de sus discípulos como alguien que vino a servir. Y vino a servir en la forma en que el texto de Isaías también nos lo anuncia. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, él habla a la iglesia y en el capítulo 2, primera Pedro, capítulo 2, comienza a hablar también de Jesús y comienza a hablar de aquellos que viven, que son esclavos o que son siervos o que trabajan para alguien, ¿no? Pedro les habla y dice: porque para esto, y les habla también a toda la iglesia, porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fallaba engaño en su boca, quien era maldecido no replicaba por una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. ¿No? Interesante, o sea, Jesús se presentó a sí mismo como siervo y los discípulos también hablaron de él como siervo, pero me gusta esta clave que Pedro nos da y nos dice para que sigamos sus pisadas. Entonces, cuando nos acercamos a estos textos de Isaías, podríamos decir de alguna manera, bueno, yo tomo como que Jesús es este siervo fabuloso, tremenda la obra que hizo, tremendo el respaldo de Dios, todo lo que el Señor Jesús hizo, lo que él durante su ministerio hizo en la tierra. O sea, de alguna manera encontramos un montón de pasajes donde él habla de liberar a la vista al ciego, de liberar al preso en la cárcel. Y todas estas cosas que leemos
y las vemos a la luz de lo que dice Pedro. Dice, sí, sí, pero él hizo todo esto para que nosotros sigamos sus pisadas. Y entonces es interesante porque la imagen de ese siervo histórico, por un lado, de ese siervo profético, por otro, de ese siervo mesiánico, es de alguna manera también aquel del cual nosotros debemos tomar ejemplo como hijos de Dios. Es un gran desafío. Y es un gran desafío. Mateo también consideró a Jesús como quien cumplía estos cánticos, ¿no? En Mateo capítulo 12, del versículo 15 al 21, Jesús se encontraba con en uno de los pueblos, había un montón de gente, los sacaban los fariseos, había gente enferma. Y Mateo dice, capítulo 12, a partir del versículo 15, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron, y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue, nos dice el evangelista Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta es la traducción que usa la nueva versión internacional. Así que Mateo claramente identifica a Jesús con este siervo. Pedro hace lo mismo y dice, bueno, Jesús hizo lo mismo, dice, pero ¿cuál es el objetivo? Y dice, nos dejó ejemplo para que nosotros también nos movamos de esta manera. Y hoy, en pleno siglo XXI, entendemos nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia, nuestro grupo, nuestra célula, nuestra reunión, el lugar donde nosotros nos congregamos, como un grupo de siervos de Dios. Hoy muchas veces se ha mal interpretado este término de siervo de Dios y algunos lo usan en la categoría de poder, en la categoría de autoridad, pero Jesús dijo, entre ustedes no debe ser así, entre ustedes es importante que vivan como siervos, sirviendo como yo vine a hacerlo. Y es interesante porque María Silvia nos hablaba de los tiempos de angustia, donde surgen estos poemas. Y creo que los tiempos de angustia a todos nos han tocado vivir en distintos momentos de nuestra vida. Nuestro país hoy está viviendo un tiempo de angustia. El mundo hoy, que si no es una guerra, digamos, militar, pero realmente está viviendo un tiempo de angustia, tiempos difíciles. Tenemos gente presa en sus casas hoy. Tenemos gente sumida en la oscuridad. Tenemos gente que está atada a sus propios pensamientos, criterios. Pero tenemos también nosotros como siervos, como iglesia, la posibilidad de movernos y debemos hacerlo como lo hizo este siervo. Es interesante porque cuando Jesús se definió como este siervo, o cuando la Escritura define a este siervo, en primer lugar, ese autor, podríamos decir, anónimo del primer versículo, que señala a un siervo, dice, este es mi siervo. Eso define a la persona a la cual es señalada. Si nos identificamos con Jesús, identificamos a Jesús con este siervo, entonces también nos define a nosotros.
Y esto es lo grande que tiene la Escritura. No tenía este pasaje. Dice, este es mi siervo. Y hay cosas que un siervo hace. Principal tarea, servir. Cumplir con aquello que se le dice. Y hay cosas que el siervo no hace, no puede hacer por su condición. Así que llegar a la condición de siervo, asumir, como asumió el Cristo, el rol de siervo, como asumió Jesús de Nazaret, el rol de siervo, como debemos asumir nosotros como iglesia, sierva del Señor en estos tiempos, sierva del mundo, porque estamos también para ser para ellos los mediadores, para llevar también el pacto a ellos. Luz a las naciones, era el Mesías, el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo hoy actúa en el mundo y esta es también su misión. Al ser siervos, somos herederos de esta misión. Así que su carácter es una de las primeras cosas que la palabra siervo define en una persona, en cada uno de nosotros. Define nuestros recursos, define una vocación y evidentemente todo eso nos lleva a una misión. Así que pensar en estos poemas, que como bien decía el subtítulo de este taller, ¿no? Es una visión esperanzadora en tiempos de angustia. María Silvia nos recordaba en el Dios del Éxodo, ¿no? Y en el primer Éxodo, el Señor llega al pueblo, lo saca al desierto, lo purifica, trata con él y luego lo lleva a la tierra prometida. En este segundo Éxodo que vivió Israel en tiempos de cautiverio, el anuncio era que el Señor también se acercaba, venía la palabra al pueblo. Pero si ustedes han leído Isaías, se darán cuenta que muchas de las promesas es y las montañas se bajarán, y los collados se subirán, y habrá tierra fértil donde hay desierto, habrá agua en la sequedad. Ya no era un desierto, ya no los iba a sacar a un desierto. En este segundo Éxodo, ellos iban a salir a un lugar diferente. Y la llegada no era la tierra prometida, sino era Jerusalén, centro de la adoración, el centro donde se manifiesta el Señor. ¿Para qué? Para luego de ahí ser luz a las naciones. Y a nosotros nos toca como iglesia, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres que nos reunimos en torno a la presencia de Dios. Porque eso es lo que hacemos cuando nos juntamos. Muchas veces usamos el texto o usamos la palabra, vamos a la reunión, pero en realidad vamos a responder al llamado de Dios, como su pueblo, como sus siervos, como la comunidad que les sirve, ¿no? Y por eso nos condiciona de alguna manera en cuanto a nuestro carácter, a nuestra misión, a nuestro llamamiento, a los recursos. Hoy, en estos tiempos, como dijimos, atravesamos épocas de incertidumbre, manos caídas, pies pesados, ojos oscurecidos, ¿no? Sabemos que hoy por hoy hay discursos opresivos, hay leyes y modelos dentro de la sociedad que oprimen a las personas. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos una palabra, tenemos unos recursos y tenemos una misión. Así que estos poemas no van a ser anacrónicos, sino que van a ser vitales para todos y cada uno de nosotros que estamos compartiendo este taller. No es un poema de la segunda mitad del siglo VIII a.C., no es tan solo un cántico hebreo, un oráculo o la segunda parte de un rollo. No. Es una palabra viva de Dios que nos compromete a través de la fe, nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahora entonces el poema también cobra una nueva dimensión en nosotros, así como lo tuvo con Jesús.
Dice el poema, y me gusta mucho, voy a leerlo de otra versión, se llama Palabra de Dios para Todos. Y dice, aquí está mi siervo, ¿no? El que cuenta con mi apoyo. Y si nosotros veníamos haciendo esta identificación, está hablando de vos y de mí. Está hablando de vos y de mí. Está hablando de nuestra congregación. Está hablando del lugar donde nos reunimos. Dice, aquí está mi siervo, él que cuenta con mi apoyo. Y esto es una... ¡Wow! Muchas veces nosotros hacemos la tarea, hacemos lo que nos toca hacer en la iglesia. Algunos quizás predican, sean pastores, líderes, jóvenes, mujeres, músicos. Y a veces pareciera que tu tarea, nadie la ve. Se ve como, a veces pensás, esto que estoy haciendo, realmente estoy cansado, estoy agotado. Hago algo, me critica. Y ya vamos a ver luego en los otros poemas del siervo, él también expresa este sentido aún de frustración en algún momento, ¿no? Pero es interesante, dice, él cuenta con mi apoyo. Él es mi elegido. Y saber que Dios nos eligió, porque Dios eligió al que responde por fe, a Jesús de Nazaret. Me gusta porque me recuerda, decía un teólogo alemán, Karl Barth, él cuando hablaba de la elección decía, en Cristo, Dios elige al hombre como su compañero y el hombre elige a Dios como su compañero. Una doble elección, ¿no? O sea, de arriba hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Por eso contamos con estas cosas. Por eso este texto ya no es puro y exclusivo del siervo. Quiero que esta tarde este texto te lo haga tuyo. Lo que yo quiero es que esta tarde, cuando termine el taller, digas, wow, no sabía que Dios me decía esto. No sabía que Dios quería esto de mi vida. Dice, es mi elegido. Y mira qué lindo lo que sigue. Con el que estoy muy contento. Con el que estoy muy contento. Me hace recordar el texto de Sofonías, capítulo 3. El Señor te gozará sobre ti, dice, con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti, se alegrará con vos, con canciones. Ese texto termina con una frase preciosa que es digna también para nosotros. Allá de amor. ¿No? Dios que así como anuncia juicios y anuncia castigos, anuncia esperanza, anuncia, nos ruega casi retornar a Él. También es un Dios que calla de amor. Entonces, esto que encierra la Biblia, cuando uno lo encarna y lo toma para sí mismo, nos damos cuenta que ya no son, tanto como dije antes, textos anacrónicos o antiguos. ¿No? Dice, qué lindo, estoy leyendo literatura antigua. Estás leyendo el corazón de Dios. Estás leyendo lo que el Señor quiere para vos. A ver, me sacudió esto. ¿No? Dice, he puesto mi espíritu en él, o en ella. Es una realidad en tu vida. Vos tenés el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice esto. Así como en su momento Rosh Adonai venía sobre algunas personas y traía revelación y traía palabra. Luego hubo esa decisión del libro de Pentecostés, pero hoy sabemos, por la promesa que Jesús dijo, que Él y el Padre vendrían y harían una morada, tabernaculizarían en nuestra vida a través de su Espíritu. Y acá lo dice el profeta, mi Espíritu en Él, dice el Señor. Hija, hijo, mi querido siervo, amada sierva, puse mi espíritu en vos. Puse mi espíritu en vos. Así que tenemos esta gran tarea. Y es interesante porque uno dirá, bueno, ¿cómo puedo yo traer justicia a las naciones? ¿No? Porque si bien es un término legal, ¿no? Y hablamos de varias acepciones de esta palabra y varios significados que vamos a ver en el contexto de estos poemas, pero es interesante pensar que en la mentalidad hebrea, en el pensamiento semítico,
Cuando se hablaba de justicia, hacer justicia, y esto lo habla todo el Antiguo Testamento, tenía que ver con la acepción que María Silvia nos dio de dar a cada uno lo que le correspondía. Y generalmente el Antiguo Testamento habla de 4 personas, 4 clases de personas, que eran los destinatarios de esta justicia que debía el pueblo hacer con ellos. El huérfano, la viuda, el pobre y el extranjero. Un Dios que se fijaba en ellos. Por eso cuando Jesús nos habla y nos dice, como en secreto, mira, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entras en el reino. Si tu justicia es solo litúrgica, tenemos un problema. El hecho de la justicia de Dios, de proclamar, no solamente de proclamar que Dios nos justifica, no solo de proclamar que tenemos justificación a través de la sangre de Cristo, no solamente de hacer proclamas y de la predicación, el hecho de vivir haciendo justicia. ¿Sí? Que tenés en el departamento de frente, salís al pasillo y tenés ahí un montón de puertas con gente que seguramente va a necesitar de que se le haga justicia. ¿No? Salimos a la calle y vamos a encontrar gente que camina delante nuestro. Por eso, entonces, este poema, de alguna manera nos compromete, y como siervos, tenemos que llevarle justicia a estas personas, como iglesia, como comunidad de fe. ¿No? O sea, es interesante porque entonces, como dije antes, cobra otra vida, cobra otro sentido. Pero ¿cómo hacerlo? Y María Silvia nos daba la clave. Me gusta cómo estaba el texto hebreo, ¿no? Primero señalaba el objeto y después decía lo que el siervo no iba a hacer. ¿No? Dice, bueno, la caña cascada no quebrará, ni tal, pero en esta versión que tengo acá, de Palabra de Dios para Todos, me gusta, como dice, no discutirá ni gritará. ¿No? Interesante, porque entonces ya comienza a ver estas cosas. No discutirá, no gritará, no se hará oír en las calles, la caña cascada no romperá. Tiene que ver con el carácter del cielo. Tiene que ver con nuestro carácter. No sé si el Espíritu de Dios en verdad está en todos y cada uno de nosotros. Cristo debe ser formado en nosotros, porque esto no es ni más ni menos que el carácter de Cristo. Y tenemos el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu. Leía hoy, buscando cómo el Señor se iba identificando y a su vez cómo nos identificaba a nosotros, ¿no? Con todo esto. Recordaba un pasaje de Lucas, donde el ángel, ¿se acuerdan? Le anuncia a María que ya iba a suceder algo en su vida, ¿no? Y le dice, mira María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y te quiero decir una cosa, si estás en este taller, mi querido hermano, mi querida hermana, es porque esta experiencia está en tu vida. El Espíritu de Dios vino sobre vos para que puedas entender lo que Cristo hizo, para que puedas comprender la obra de Jesús y respondiste que sí en fe. Así que el Espíritu Santo vino sobre vos. Y el Señor te cubrió con tu fe. Así como vamos a ver en el otro de los cánticos, donde el siervo dice, su mano me cubre, la sombra de su mano me cubre, dice el siervo en otro de los cánticos, ¿no? Esta vez podemos decir que así le fue dicho a María acerca de su experiencia, y así también pasa con nosotros. La mano del Señor está cubriéndote. La sombra del Señor, la sombra de su mano está sobre tu vida. Por eso, el ángel también le decía a María, el santo ser que nacerá, nosotros llamamos a este encuentro con Jesús nuevo nacimiento, porque de ser personas, podríamos decir, es como decimos comúnmente en nuestra jerga evangélica, pecadoras, pasamos a ser gente santa, pueblo santo. O sea, el santo ser que nace es llamado, por cuanto creemos en el Hijo, recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que tu experiencia es similar a aquella en la cual Jesús nació. Así como nació Jesús, así como naciste vos a la vida espiritual. Y así como Él recibe la misión, así también nosotros recibimos esa misión. Por eso, fíjense en el carácter. Miren el texto.
¿no? Primero dice, no discutirá, ni gritará. Jamás hemos visto a Jesús discutir con los fariseos, ¿no? O sea, que los fariseos le digan algo, y Jesús diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Y Pedro agarrándolo, no, soltame, y le voy a ir a discutir. No, jamás encontré eso en Jesús. Él no discutía, él no gritaba, él no vociferaba, ¿no? Y esto nos llama a nosotros, bueno, como siervos de Dios, somos así, como aquellos que tenemos que llevar este mensaje, ¿cómo lo llevamos? Bueno, yo tengo mi carácter, yo tengo mis cosas, es cierto, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. Este mismo Espíritu, entonces, que equipó a Jesús. Porque lo interesante es que Jesús no solamente encontró o se identificó con este siervo y de alguna manera lo formó en cuanto a su carácter. Él también decía el texto, este es el cual yo me complazco. Él sabía del amor del Padre, la seguridad del amor de Dios, del apoyo de Dios, es lo que hizo fuerte también este siervo. Saber quién era él y saber quién lo respalda. Dos columnas. Nuestra identidad y nuestro respaldo. Como siervos de Dios. Es importante que lo definamos, lo encontremos y lo vivamos. Esto solidificó la vida de Cristo, ¿no? O sea, la iglesia primitiva entendió esto y también entendió que a través del Espíritu, ¿no? Él podía, se manifestaba en él el poder de Dios. Como en tu vida y en la mía. No estoy hablando ahora de cosas místicas, estoy hablando de una realidad de la cual nos habla la palabra de Dios, ¿no? O sea, la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Para dar sabiduría, para hablar sus palabras, para sentir su misericordia, para experimentar su amor por el perdido. Y esto define entonces también nuestra misión. Nuestra misión de liberar, de dar vista, de levantar, de acompañar. En la imagen de la caña cascada me acordaba, el año pasado estuve por Tucumán, hay un montón de cañaverales, ¿no? Y muchas veces el viento lo rompe, y uno ve la caña y un pedacito del tubo de la caña ahí colgando, moviéndose al viento, ¿no? Algún chico por ahí va y lo saca. Pero la idea es que no, él no va a hacer eso, él va a restaurar. Es un restaurador. ¿Sos un restaurador? ¿Sos una restauradora? ¿Es una pacificador? Para que seamos llamados hijos de Dios. Ese el carácter del siervo de estar en nosotros. Y también dice que la velita, la mechita de la velita no va a apagar, ¿no? Decíamos el sábado pasado, ¿quién no se vio tentado? Quizás después de un cumpleaños, cuando una torta nos sopla la vela, o cuando se cortó la luz y pusimos una vela, vuelve y apagamos la vela y vemos el humito ahí. ¿Quién no se tentó a mojarse los dedos y apagar eso, ¿no? Así, ya está. O sea, ahora estamos en otro momento. Pero sin embargo, la actitud del siervo es, donde está ese humito, hay que volver a encender. ¿Sabes que hoy hay corazones? Hay personas en tu congregación cerca tuyo. El corazón les humea. En otro tiempo estaban encendidos, pero ahora queda un pequeño humito. Pero nuestra tarea es volver a encender. Como comunidad de ciudadanos. Y finalmente, porque el tiempo nos corrió a ambos, él dice que el Señor Dios, del cual leímos, que creó y extendió los cielos, que formó la tierra, que dio aliento a la gente que vive en ella y vida a los que por ella transita. Yo, el Señor, te he llamado a hacer lo justo. Te llevo de la mano y te protejo. Y te he destinado a ser el mediador de un pacto con la humanidad. Interesante. Quiera que en esta tarde, ahora acá no sé dónde estás vos, pero acá donde estoy yo se la va a llover. Acá de lluvia, pero lindo estar acá compartiendo la palabra de Dios, estudiando, entendiendo no solamente lo que entendieron sus lectores primarios. Ahora la pregunta es, como lectores secundarios,
¿Entendemos lo que Dios también nos está diciendo? Este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío en este día. Yo quería dejarte también la hora de corrido, nos quedan 5 minutos, y sencillamente llevarte a esta reflexión. Sierva de Dios, no es el que lleva un traje, una Biblia grande o una tablet de última generación en un escenario con luces y música previa. Siervo de Dios es el que lleva justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Seamos como iglesia, una iglesia sierva, una iglesia que bendice, una iglesia que cumple la palabra de Dios. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Silvia. Qué gran trayectoria hemos recorrido en esta tarde, realmente empezando con María Silvia, viendo la parte lingüística del texto y geográfica y lo que significó para los lectores originales, la parte exegética. Muchas gracias por eso. Después con Jorge pasamos por el Nuevo Testamento, viendo la interpretación de los textos de Isaías. Y llegamos a nuestros tiempos, lo que significa el texto para nosotros como iglesia sierva, una iglesia que debe ser también el mismo siervo. Yo quisiera preguntar si alguien tiene una pregunta, nuevamente si pueden anotarlo por el chat y podemos preguntar. Puede ser una pregunta para María Silvia o para Jorge, antes de cerrar nuestro taller de hoy. Mientras esperamos un minuto más, quisiera decir que vamos a estar pasando la biografía digital por correo. Van a estar recibiendo los libros en el formato PDF. Entonces, de esta semana, si pueden tomar tiempo, pueden empezar la lectura durante esta semana. Y la semana que viene vamos a seguir el sábado a partir de las 18 horas. La pregunta recién... Ajá. Gracias, Eduardo. ¿La acción del siervo es contracultural? La acción del siervo es transcultural. Atraviesa todas las culturas. Yo creo que el accionar del siervo de Dios, si bien hay distintas formas propias a cada cultura, pero creo que el principio de servir pasa a través de cualquier tipo es transcultural. O sea, la metodología es propia de la cultura, ¿no? El principio es eterno. Ok, tenemos otra pregunta de Juan Domingo. Hola, buenísimo y muy claro. Saludos, Jorge. Mi pregunta ¿es Dios un Dios de pactos? Muchas veces nos quedamos con conceptos más por las canciones que por otra cosa, ¿no? O sea, hay una canción justamente que habla mucho de eso. Pero Dios es un Dios que hizo pactos. Comenzó haciéndolos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, así como lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Jeremías prometió un nuevo pacto. Jesús establece un nuevo pacto en su sangre en el momento de la cena. Sí, Dios es un Dios de pactos, pero los pactos, a partir de determinado momento, vamos a dar cuenta que los pactos no son bilaterales, sino como había comentado Silvia en un momento, ¿no? Estos pactos comienzan a ser solamente ratificados por Dios. O sea, los primeros pactos, el primer pacto fue, que puede ser, digamos, el mosaico, u otros tipos de pactos fueron quebrados, ¿no? por la participación humana. En los pactos, el nuevo pacto es un pacto que Dios hace con el hombre. Es más, con Abraham, en Génesis
hay una figura donde antiguamente se sacrificaba un animal y ambas partes pasaban por el medio como ratificando un pacto. Pero la figura donde Dios hace pacto con Abraham, es solamente él quien pasa por medio de los animales. Por eso el pacto de la tierra, ¿sí? el pacto que Dios hizo con Abraham, aunque veamos que después Israel desobedece, ese pacto nunca es quebrado, es pacto perpetuo, ¿no? Dios hace pactos perpetuos. El pacto de Jeremías, mientras haya sol y luna, este es mi pacto. No sé, tiene también su cumplimiento. Pero Dios hace las cosas perfectas y claras. Bien, una última pregunta de Nicolás. ¿La acción transcultural está ligada a la contextualización? Sí, es como decíamos, ¿no? O sea, dentro de las diferentes culturas, evidentemente la misión es la misma, pero las metodologías, las cuestiones sociológicas, históricas, contemporáneas, antropológicas tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Muchas veces la forma de trabajar en un lado o de hacer misión, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires, evidentemente va a ser muy diferente a un contexto completamente diferente, como puede ser Medio Oriente, ¿no? Naciones que están bajo el régimen musulmán, por ejemplo. Entonces, la misión es la misma. Siempre la misión es la misma, invariable, porque es la que Dios nos dio. Ahora, las metodologías, las formas, los tiempos, son esos propios de cada cultura. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a cerrar el chat y cerrar nuestro taller de esta semana. Aunque una pregunta más. Ok, una pregunta para Silvia y terminamos con esta pregunta. ¿Qué significa la angustia se convertirá en gozo y qué implicaciones tiene para nosotros? En el contexto histórico fue el cambio de situación, claramente. Se cumplió efectivamente la salida del cautiverio, volvieron a su tierra y ahí se cumplió. Y luego para nosotros tiene dos. Una, en lo que Jorge nos cuenta, esto de este Dios que llama a su siervo a una misión liberadora, sigue obrando con una misión liberadora para todos nosotros, aquí, en esta dimensión, en esta tierra. Pero hay otra, mayor todavía, que es escatológica, nos espera un gozo mayor todavía, más allá de la salvación, y es el gozo de la vida eterna. Así que el gozo, que la angustia se transforme en gozo, tiene lectura histórica, lectura presente y lectura o relectura escatológica. Y sí, como alguien preguntaba si la misión del siervo es contracultural, sí, es contracultural. Siempre que somos llamados a libertad, somos contraculturales. En una sociedad que nos tiene prisioneros, el llamado del Evangelio siempre es contracultural, porque es el llamado a ser libres. Así que sí, a la persona que preguntó si es contracultural, sí, el mensaje de salvación lo fue siempre y lo sigue siendo. Por eso es contracultural, el siervo es un elegido y solo garantiza el éxito de la misión el Dios que llama. Gracias, María Silvia. Muchas gracias a todos por estar y los esperamos el sábado que viene a las 6 de la tarde. Muchas gracias por participar en este taller y estar con nosotros en esta tarde. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, María Silvia. Hasta la semana que viene. Hasta pronto.